que lo tomen en cuenta para que nos escriban. ¿Qué es el C5? Pues hoy tenemos un gran invitado a quien nos da muchísimo gusto recibir. Él es Salvador Guerrero, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5. Bienvenido, Salvador. ¿Qué tal, Arlene, Rosy? Sí, C5, más sencillo, a la orden. Exacto, pero ya por fin descubrimos qué es el C5. Muy bien, sí, y además es el instituto en su tipo de mayor robustez tecnológica en todo el continente. Actualmente el C5 ya tiene 113,814 cámaras. Nueva York, que es la segunda ciudad en importancia en videoseguridad, tiene 83,000, así que estamos muy contentos del incremento que se dio al sistema de videoseguridad el año pasado. Un momento, además, en el que esto determina toda la seguridad, ¿no? Y permite tener casos de mucho éxito. ¿Por qué no nos cuentas de qué va y por qué los ciudadanos estamos vigilados, pero protegidos? Así es. Bueno, primero que nada, por supuesto, en México, como en algunos países de Europa, hay un equilibrio entre la norma que tiene que ver con el cuidado de la privacidad y la norma que tiene que ver con la seguridad y el despliegue del aparato de procuración de justicia. En otras palabras, hay que empatar la norma que protege a las personas y su privacidad enteramente y la norma que permite que las cámaras sean utilizadas después de que se abre una carpeta de investigación para que haya videoevidencia y se persiga, de haberlo, el delito que corresponda que haya sido denunciado en la carpeta. Así que nosotros también, a propósito de este programa, Arlene, y de lo que ustedes hacen, que es muy importante, planteamos que el dinero, la seguridad, la paz, la tranquilidad van juntas. Y eso es lo que está construyendo en la Ciudad de México la jefa de gobierno Clara Burugada, extendiendo e intensificando esta política pública que estableció originalmente en diciembre del 2018 la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Híjole. La tecnología aquí cobra un papel fundamental, ¿no? La tecnología, la innovación, pero las personas que están detrás de todo este sistema de videovigilancia también tienen una relevancia impresionante. Así es, primero que nada hay que decir que el C5 participa al depender directamente de la jefa de gobierno dentro del gabinete de seguridad, que se inicia a las 6:40 de la mañana todos los días, encabezándolo la licenciada Brugada. Ahí va el jefe de la policía, el representante de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Defensa, de Protección Civil, la gente de la ADIP y otros 20 funcionarios locales y federales que cotidianamente revisan qué está pasando en seguridad. Y hay que señalar que en los últimos 7 años ha habido una disminución muy importante de la incidencia delictiva. Para utilizar solamente un delito de alto impacto ha disminuido alrededor de 50% el homicidio doloso, que es el delito probablemente más grave de todos aquellos que están tipificados. En segundo lugar, hay que decir que respecto del primer trimestre del 2018, ya hace 8 años, en ese momento el 95%, recordarás Arlene, 95%, Rosy, también lo recordarás, 95% de la población, según el INEGI en la Ciudad de México, consideraba insegura la ciudad. Sí. Actualmente ese porcentaje está como en 55%, es decir, hay una evolución de 40 puntos porcentuales en percepción positiva de seguridad, lo cual es muy importante. No obstante, Salvador, hay que reconocer que todos los días nos encontramos con temas y delitos. De hecho, recientemente este tema en las lomas de Chapultepec, que además es impactante, porque dices, ¿cuántas veces he estado ahí, no? Y sucede. Entonces, sí me gustaría que seamos muy claros en ese sentido, porque ustedes, las autoridades, por lo regular, siempre son muy positivos y ven lo bueno, pero nosotros los ciudadanos lo padecemos. Pues fíjate que yo vengo de la parte de ciudadanía y también, por supuesto, de conocimiento de instituciones locales y federales de seguridad. Y tienes razón, hay que ubicar que ese incidente ocurre en una colonia de alto poder económico, en una terraza donde un individuo que, por cierto, es identificado gracias a una cámara privada. Uh-huh. Y aquí introduzco esta idea. La jefa de gobierno está promoviendo que todo el mundo tenga cámaras. Pero no que está penado no, eso. Que fíjate que invité a un periodista, eso. El que lo difundió, ajá, nuestro amigo Villalbazo, lo invité al C5 y le dije, oye, ¿cómo dices eso? No, al contrario. Porque además la ciudadanía tiene esa idea. No, pues no, nosotros promovemos en el gobierno que todo el mundo tenga cámaras. Buenísimo. Lo dice... Ya el INAI ya no existe, pero sigue prevaleciendo, sigue vigente la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y de gobierno. Y esa ley dice que todo mundo puede tener cámaras, simplemente tiene que tener un aviso corto que diga estas cámaras se usan para seguridad, claro, y se va a proteger la privacidad, pero se usan para eso. Entonces, teniendo eso, nosotros promovemos que todo mundo tenga cámaras. Ahorita tenemos acuerdos con OXXO, con Walmart, con la Cámara Nacional de Vivienda, con la Concanaco,
con la Coparmex, con las asociaciones de hoteleros. Y nuestro planteamiento central es ese, que todo mundo tenga cámaras. En la medida que las cámaras se difuminan, se difunden en un sentido muy amplio, los delincuentes tienen una mayor inhibición. Este personaje que asaltó, estoy seguro que tarde o temprano va a caer porque se ve clarísimo su cara. No sé dónde se va a esconder porque es viral. Ese video fue viral hace 48 horas. Entonces, tarde o temprano ese personaje, aquí o en el Estado de México, o en Michoacán, o en algún lugar va a caer porque está plenamente identificada su cara. Aún así, dices tú muy bien, Arlene, el gobierno tiende a ser muy positivo, implicando con ello que a veces no reconoce lo que falta. Nosotros sí lo reconocemos, eso se nos ha instruido claramente por parte de la licenciada Brugada, y en particular hay que destacar que el tema de extorsión sí preocupa y que hay respecto de eso ya una política pública que se va a conocer muy específica, muy de avanzada, cualitativamente superior, diría yo, a lo que existe en el continente para atender este tema que es el que más llamadas tiene. El C5 es también 6 líneas de atención, 911, 089, asterisco 765, la línea de Locatel, asterisco 0311, la línea del agua 426, asterisco 426, y la línea para combatir fraude y extorsión que es 55 50 36 3301. Todas esas líneas las atendemos también en el C5 y el C5 también tiene 7 centros de comando y control, uno en cada punto cardinal, 2 en el centro histórico y uno en la central de abasto. Y de todas maneras, Arlene, decimos, hay que estar atento a lo que falta. Claro, y que también todo esto, ¿cuál sería la mejor estrategia para que todo este ecosistema, todo esto que acabas de plantear muy bien, que tiene el C5, para que también la ciudadanía lo ubique, lo vea, sepa cómo funciona también, ¿no? Porque, como bien dice Arlene, no puede ser, podemos escuchar esas cifras positivas y demás, pero ¿cómo es que la ciudadanía dice, ok, sí, eso está funcionando? Muy buena pregunta. Y a propósito de este diálogo, primero hay que reconocer que ustedes están inquietas por esto y que lo están planteando. En nuestro caso también tenemos una alianza con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que es un organismo que tiene representación de cúpulas empresariales, que tiene representación de periodistas, que tiene ahí muchas personas que están en organismos de sociedad civil y en todos los segmentos de la sociedad. Y nuestro planteamiento con ellos es el siguiente, para responder a lo que dice Rosy. Sí necesitamos difundir lo que existe. Actualmente, en estos 15 meses, hemos incrementado nuestra presencia y actualmente el C5 es el tercer canal en YouTube, solo después de Presidencia y Gobierno de México. Ya tenemos en nuestra plataforma de X 1.290.000 seguidores y nuestra idea es que poco a poco, con la sociedad civil, con ustedes, Arlene, Rosy, con la audiencia, construyamos seguridad, porque no hay seguridad sin la comunidad. Y 3 ejemplos súper rápido. Cuando ocurrió el 9/11 en Manhattan, hace ya 25 años, teniendo Estados Unidos 6 agencias poderosísimas de seguridad e inteligencia, ocurrió. En Londres, donde se inventó Scotland Yard, prácticamente la policía y los sistemas de videovigilancia. De hecho, nuestro modelo sigue siendo Londres. Ahí ocurrió en 2005, 5 estallamientos simultáneos en double deckers en Londres. Ocurrió en el 2008 en España y el 7 de octubre del 2023 en Israel, donde tienen el Mossad, donde tienen toda esa inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que la comunidad sigue activamente confiando, participando y abrazando los intereses universales, en particular de seguridad y de crecimiento económico, en esa medida puede haber seguridad. Si hay distracciones, si se promueve la desconfianza o el temor, los que ganan son los delincuentes. Qué interesante y me gusta mucho. Estamos platicando con Salvador Guerrero, él es el coordinador general del C5. Que lo comuniquen, Salvador. Qué importante es, y por eso esta entrevista para mí era tan coyuntural, saber que das la cara, y no en el mal sentido, sino platicarlo, acercarse a la ciudadanía, porque a veces eso es lo que nos falta. Yo te pediría que un día hicieras una transmisión del C5, para que veas la potencia que tiene el C5 y que veas de qué estamos hablando, porque hay ahí cuando menos 2.500 servidores públicos que están detrás de los monitores, que son los que desde las llamadas despachan ambulancias, patrullas y por supuesto también bomberos. Trabajamos con Protección Civil, por supuesto con la Fiscalía General de Justicia, con todo el Gabinete de Seguridad cotidianamente, pero sí es muy importante decirle a la población lo que hay y también lo que está pendiente, porque de eso se trata, si no, no avanzamos como comunidad. La capacitación de todos estos servidores debe de ser una inversión importante, pero que lo vale. Sí, bueno, en principio las personas que son muy nuevas tienen una
una capacitación inductiva de alrededor de 6 semanas. La mayoría de las personas que están ahí tienen más de 8 años de servicio, entonces tienen una gran experiencia, y también la especialización regional que hay en los 7 centros de comando y control que mencioné ayuda a que el monitoreo sea más eficaz, más efectivo. Pero insisto, es muy importante las cámaras privadas. Todo mundo debe tener cámaras, tener disposición cívica de compartir videoevidencia, porque no puede haber, ni siquiera en China, donde tienen una vigilancia que ya raya en lo increíble. Sí, ahí sí, la tecnología está a otro nivel. No puede cuidar todos los rincones, entonces nosotros decimos, en la medida que haya camaritas en las residencias, en los condominios, en las vecindades, en las casas solas, en las plantas bajas, se incrementa la posibilidad de que miremos juntos qué es lo que pasa y que los depredadores patrimoniales que sigue habiendo se sientan más inhibidos de proceder con sus prácticas. Pues vamos a terminar esta conversación por tiempo, pero ya tenemos un compromiso, nos vamos al C5, ya escucharon. Ojalá producción, sí. Ya están todos muy puestos, ¿eh? Entonces ahí vamos a seguir platicando. Muchas gracias. Muchísimas y gracias por compartir lo que los ciudadanos necesitamos escuchar. Felicidades. A la orden de ustedes. Cualquier falla que encuentren, díganos. Nosotros reponemos en 24 horas un botón de pánico y una cámara que pueda no funcionar en 2 días. Solamente un funcionario que se atreve a decir en una estación de radio es porque lo cumple. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Arlene, Rosy. Gracias. Y ustedes no se vayan porque vamos rápido a un corte, pero regresamos con más en MBS Negocios.